A ver, como sabéis, sobre todo a las personas que vienen invitadas, es que el grupo Avante, Iberian, que es el grupo de asesoramiento legal y fiscal, pues hacemos mucha formación a través de estos sistemas y alguna vez hacemos alguna sesión abierta, también para nosotros, pero también para algún invitado, ¿no? Entonces siempre buscamos temas que consideramos que son un poco de reflexión. Entonces hoy estamos en estos temas que realmente son grandes temas, ¿no? Porque qué duda cabe que las empresas, las instituciones, la hacen las personas, ¿no? La economía la hacen las personas y las personas es el activo más importante que hay, ¿no? Lo que pasa es que lo decimos y a veces de decirlo no somos conscientes, ¿no? Yo creo que es bueno, por ejemplo, hoy cuando vas a una empresa y comparas cualquier empresa o cualquier institución y vas y comparas esta misma empresa hace 20, 30 años, había una dirección, había una pirámide, ¿no? Mandaba a alguien, otros hacían ver que obedecían y otros hacían ver que trabajaban, ¿no? Y así funcionaban las empresas. Hoy, cuando vas a una empresa y ves que hay alguien que manda mucho y los demás hacen ver que obedecen y hacen ver que trabajan, y esta empresa tiene 4 días. Al contrario, hoy te encuentras las empresas donde el que va adelante, su función principal es que la gente, quitar toda la capacidad de trabajo y de creatividad a las personas. Es otro concepto, ¿no? Por tanto, hoy los equipos humanos pues son es difícil, y sobre todo los que van delante, pues su gran obligación no es mandar, sino que la gente haga lo que tiene que hacer sin decírselo. Esto al menos es el objetivo en los despachos profesionales. Para hablar de este tema tenemos una persona, digamos, relevante de verdad, es una mujer que es directora general de relaciones de aspectos públicos de Randstad, que es una empresa multinacional, de las más importantes del mundo, responsable especializada en relaciones humanas, y es una persona que yo tengo la suerte de estar 2 veces al mes sentada en las reuniones que hacemos, y es una persona que para nosotros tiene una gran significación y le quiero agradecer que esté. El título de su ponencia es gestionar las personas, gestionar conocimientos, ¿no? Yo le pediría, primero ya le he agradecido por 3ª vez, ¿no?, su asistencia aquí. Le pediría por favor que también nos explicara un poquito, empezara 1 minuto explicando exactamente qué hace su compañía, que la vemos en la publicidad y la conocemos, pero es bueno que también sepamos exactamente qué hace su compañía. Pues bueno, ante todo muchísimas gracias, y gracias a Valentín porque me ha dado la oportunidad de venir y hablar de un tema como es la gestión de las personas, que creo que a todos nos ocupa independientemente de cualquier sector en el que estemos operando. Randstad es una multinacional, operamos en 44 países, en España somos líderes dentro del mercado de contratación y trabajo temporal, formación, selección, outsourcing. Somos más conocidos, y esto lo comentábamos, por la división de trabajo temporal, porque lógicamente en España tenemos más de 150 oficinas, llevamos operando en el mundo 55 años, pero por supuesto tenemos otras líneas de negocio menos conocidas, como es Professionals, donde trabajamos seleccionando mandos intermedios y directivos. Luego también servirá dentro de la presentación para hablar precisamente de cómo está desarrollándose esta actividad en España. Tenemos formación, technologies, outsourcing, hasta en línea de outplacement, y tenemos una fundación donde nos dedicamos a insertar personas con otras capacidades en el mercado. Por lo tanto, operamos dentro de lo que es el mundo del empleo, y además nuestro lema es dar forma al mundo del empleo. Pretendemos que a través de la gestión que podamos hacer nosotros y el mercado en general podamos modificar también comportamientos y actitudes que permitan que haya menos gap dentro del mercado. Por lo tanto, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ahora te toca a ti, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, yo cuando me comentasteis esta jornada pensé que quería dar una imagen de lo que está ocurriendo ahora también en el mercado. Por una parte, cómo se están produciendo los cambios en el mercado laboral, cuáles son las nuevas tendencias, y algo que es muy importante,
que es el employer branding. Hablaremos también de esto porque en la medida que hay más escasez de perfiles en el mercado tenemos que cambiar también lo que es la gestión de las personas. Antes decía Valentín, antes había una dirección mucho más jerárquica y ahora evidentemente vamos hacia una dirección más basada en los objetivos que tenga cada una de las personas. En primer lugar, os puse una información, más que nada para que sirva de reflexión en lo que vayamos comentando, que eran los contratos que se gestionaron en el 2015 en España. Dentro de lo que es contratos, de los 18.500.000 contratos, cuando hablamos a veces de la temporalidad, pues evidentemente tendríamos que tener en cuenta que la temporalidad de estos contratos es el 90%. Y el 90% no significa que las empresas de trabajo temporal gestionemos el 90%, ni mucho menos. Tenemos una gestión de un 17% con 3 millones de contratos. La mayoría son contratos por obra o servicio. Algo que, aunque nosotros queramos defender cada vez más la estabilidad en el empleo, en muchas ocasiones son necesarias las personas que trabajan por proyectos concretos o por objetivos concretos. Por lo tanto, nos tiene que hacer pensar que aunque nosotros somos un país en el que la temporalidad es mucho más elevada que cualquier otro país europeo, también es cierto que tenemos una estacionalidad basada fundamentalmente por el sector turístico y eso ya en sí mismo nos marca una diferencia. Por otra parte, dentro de lo que son los sectores que tienen más contratación, queremos seguir apoyando que la industria vaya creciendo, pero seguimos siendo un país de servicio con un 69% de toda la contratación en el mercado de servicios. Tenemos una agricultura que es el 15%, industria un 10% y una construcción, pues desgraciadamente también ha bajado en estos años de crisis, que ha sido el 6% el año pasado. En cuanto a los contratos por edad, para hacernos una idea de cómo está también cambiando el mercado, nos podemos dar cuenta que el mayor porcentaje de contratación de empleados se sitúa entre los 25 y 29 años. Y después entre los 30 y 34. Es cierto que ha cambiado también los criterios de incorporarse en el mercado de trabajo para muchas personas. Para los que venimos de otras generaciones, pues evidentemente nos incorporábamos mucho más pronto al mercado de trabajo, aunque seguíamos gestionando nuestros estudios o nuestra formación independientemente de habernos incorporado en el mercado. Hoy en día, muchos de los jóvenes terminan sus estudios, realizan un máster o 2 másters, luego se incorporan. Esto ha producido que en muchas ocasiones, con 25 años, muchas personas todavía no se hayan incorporado al mercado de trabajo. Por otra parte, si miramos los contratos por nivel de estudio, sí que nos damos cuenta que a mayor formación, más porcentaje de contratación. Esto es cierto. En educación superior, los ocupados por nivel de formación fueron el 41%. Si miramos luego, pues hay primera etapa de educación secundaria. Esto figura ya en la información que deben tener todos ustedes. Y por otra parte, nos damos cuenta que los estudios primarios incompletos, inclusive las personas analfabetas, cada vez se ha reducido más su contratación, aunque sea para trabajos menos cualificados. La tendencia de mejorarse la formación a todos los niveles, especialmente la formación profesional, que durante años ha estado realmente muy apartada de lo que sería el foco que tiene que cubrir. Por otra parte, si miramos por la tasa de actividad de todas las personas que están trabajando hoy dentro del mercado, en educación superior son el 81% de todos los contratos actuales. Eso significa que ha hecho un giro significativo. También ha hecho un giro debido en gran parte a la crisis que hemos vivido en estos años. Cuando las empresas sufrieron la crisis de estos 7 años, en muchas ocasiones tuvieron que reducir sus estructuras, ajustarlas, pero no con la intención de cerrar las empresas, sino con la intención a lo mejor de contratar otros perfiles que les permitieran seguir creciendo, internacionalizando. Muchas de las empresas que en estos 7 años perdieron en gran parte los contratos en España se han reinventado buscando mercados fuera de nuestro país. Por lo tanto, han necesitado otro tipo de perfiles. En cuanto a las carreras y conocimientos más demandados en el 2015, pues evidentemente dentro de las carreras ha estado ingeniería,
IT, informática, tecnología digital, bioquímico, ingeniero mecánico, economistas y personas con estudios de electrónica. Un gran hándicap y muy demandado han sido los idiomas en cualquiera de las posiciones, inglés, alemán, francés, chino, ruso, que evidentemente en nuestro país no hemos apostado por los idiomas en ninguno de los estudios y evidentemente el nivel de idioma extranjero para la mayoría inclusive de los jóvenes hoy en día es muy mediocre. Esta es la pura verdad. Por otra parte, en cuanto a los perfiles más demandados, pues dentro de Finance Legal, que sería un poco la razón de ser de hoy, pues ha sido controller, auditores, financieros, tramitadores de siniestros. Estos los he puesto destacados porque han sido lo que durante estos años se han solicitado más. Ahora, evidentemente, en el momento que cambia la crisis, cambian también los perfiles que se van demandando. Y, por supuesto, marketing, pues comerciales, retail, el sector retail ha crecido exponencialmente y ha tenido muchísima demanda, e-commerce, diseñadores, store manager, perfiles que ni conocíamos hace unos años. Cuando hablábamos de perfiles, evidentemente hablábamos de otras posiciones muy distintas. Esto también ha ido cambiando en función de los sectores en nuestro país y el sector retail evidentemente ha tenido un sector muy importante. Por supuesto, todo el sector de hostelería y turismo, camareros, cocineros, recepcionistas con idiomas, catering, en contact center, pues televenta, multilingüe, atención cliente. Es cierto que luego hablaremos sobre los cambios tecnológicos que cambiarán también muchos de las profesiones que hoy en día se están llevando a cabo. En ingeniería, todos los niveles, jefes de proyectos, diseños, cálculo, producción, mantenimiento, ingeniería mecánica, eléctrica y, por supuesto, technologies, todo lo que son personas preparadas en el mundo digital, web, business intelligence, consultores de software, telecomunicaciones, cloud computing. En el momento de elegir a una persona se tienen en cuenta las aptitudes, léase, los estudios que han cursado, pero lo que determina la elección de una persona son las actitudes. Esto cada vez ha tenido más importancia y se requiere con más énfasis por parte de todas las empresas. O sea, prefieren tener una persona quizá con menos preparación teórica, porque la preparación la puedes adquirir a lo largo de tu vida profesional, pero lo que demandan es una actitud concreta. Cuando me refiero a actitudes, me refiero a personas con un perfil positivo, que tengan movilidad. Cuando digo movilidad es adaptación en funciones y geográficamente a la demanda que pueda tener la empresa. Que sean comunicativos. Durante años nosotros no hemos desarrollado en ninguna de las carreras ni en los estudios lo que es la facultad de la comunicación, algo tan importante en el mundo. Es decir, en cualquier profesión que desarrollemos pasamos por tener una fluidez en la comunicación para entendernos con los demás. Pues esto en nuestro país no se ha entendido lo suficiente. En el mundo anglosajón, evidentemente, las personas están muy preparadas inclusive para hacer presentaciones. Aquí los chicos, cuando terminan la carrera, pues realmente no saben ni cómo presentarse ellos, ni cómo venderse ellos. Por lo tanto, tenemos mucho recorrido por aprender de otros países. Piden personas flexibles, que sean polivalentes, con capacidad de aprendizaje multitarea, ya no trabajan únicamente en una posición. A lo largo de su vida profesional tienen que cambiar de posiciones, de tareas, de trabajos, de puesto de trabajo. Que sean comerciales, quiero decir, todos tenemos que saber vender nuestra empresa, nuestro producto, nuestro servicio, independientemente del puesto que estemos ocupando. Y, por supuesto, te piden personas motivadas. Y cuando digo motivadas, que estén motivadas por el proyecto, por la empresa, por el sector, el servicio, o sea, por aquello que vas a tener que defender. Algo ha pasado. Bueno, pues sigamos ya. ¿Sigamos? Pues perfecto. Muy bien. Y también os he puesto un pequeño resumen de cuáles vemos que imperarán en el 2020. Las compañías utilizarán mucho más contenido audiovisual, videojuegos, animación 3D, desarrollo IT, Big Data, idiomas, STEM. Luego hablaremos de lo que significa STEM. Son estudios basados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bienvenido a la conferencia.
Un momento. Perdón, Andrés, Sí. Micro, porque se os oye que acabáis de han dejado la conferencia, perdón. No sé qué les pasa con la Bueno, son detalles técnicos. Estos son los avances tecnológicos y también las dificultades Hay que adaptarse y aprender. de los avances tecnológicos. Por supuesto, se van a crear muchas nuevas profesiones basadas en otros estudios distintos a los que hay ahora. Se va a incrementar los estudios a través de la FP y también, evidentemente, los estudios universitarios, pero van a tener que basarse más en habilidades, competencias y valores. Y luego remarcaremos el tema de valores, que durante años quizá estaba más olvidado y tantísima importancia tiene para que nuestro país, nuestra empresa, nuestro sector, nuestro servicio se diferencie de los demás. Por lo tanto, la tendencia es que vamos a tener mucho más trabajo, pero mucho menos empleo. Cuando digo empleo, es empleo estable. Se va a trabajar por proyectos, muchas más personas trabajarán como freelance en diferentes proyectos, pueden estar trabajando para diferentes empresas, quizá no será necesario trabajar en un puesto de trabajo, pueden trabajar a distancia, por lo tanto se va a modificar el mercado de trabajo. ¿Qué está ocurriendo hoy en día en el mercado en España? Pues desgraciadamente, muy a pesar de los datos de desempleo, tenemos todavía 70.000 vacantes, puestos de trabajo vacantes en España. Cuando hablamos de puestos vacantes, en muchas ocasiones dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que tengamos 4 millones de personas en desempleo y tantísimos puestos vacantes? Pues o no tienen el perfil que demanda la empresa, o no tienen los conocimientos que demanda la empresa, o no están en la ciudad o en la ubicación que busca el trabajador, o no está retribuido como espera el trabajador. Por lo tanto, todo eso son factores que hacen que en muchas ocasiones la empresa prefiere no contratar a una persona si no es la persona que realmente se ajusta a lo que ellos consideran que son sus necesidades en aquel momento. Si pensamos, nosotros hacemos una encuesta anual basada en qué es lo que demandan las empresas, pero también una encuesta de cómo están cambiando los mercados de trabajo en España y en el mundo. Por lo tanto, en estas encuestas se determina que el 88% de los españoles cree que la economía mejorará en nuestro país. Evidentemente, ahora tenemos 6 meses que estamos con menos crecimiento del que veníamos consiguiendo el año anterior, debido en gran parte a nuestra situación política, que en este momento todavía no está definida, pero en estos momentos hay un positivismo de cómo estamos viendo nuestro país. Por otra parte, en estos factores de crecimiento, el talento es clave. Seguramente nosotros no hablábamos de talento hace 10 años. Yo no había oído la palabra talento tanto como la oímos hoy en día. Evidentemente veremos también en qué está basado. Los músicos, ¿no? Los músicos. Si antes eran los músicos que eran talentosos. Hoy en día el talento es aquella persona que yo necesito en mi empresa, se ajusta a lo que yo demando y tiene ese perfil que puede permitir que mi empresa pueda mejorar. El 49% de las empresas tiene hoy muchas dificultades en encontrar profesionales. Muy a pesar del desempleo que tenemos, nosotros mismos que nos dedicamos a la selección, trabajamos mucho más para elegir una persona de lo que trabajábamos antes, porque las exigencias del mercado son otras y no siempre los perfiles que demanda la empresa son los que tienen los trabajadores que están buscando empleo. Por otra parte, delante de esta escasez de talento, deberemos de pensar qué es lo que deberíamos hacer, porque también todos nosotros en nuestro conjunto tendremos que modificar. El 79% de los españoles cree que los estudiantes deberían de cursar, como he dicho antes, tecnología, ingeniería, ciencias y matemáticas, carreras que realmente las están cursando un porcentaje muy pequeño de estudiantes. De hecho, el 14% de los estudiantes cursan estas carreras. En contrapartida, están cursando carreras de Derecho, otras carreras que durante años han sido un poco el eslabón de salir al mercado y luego ya veremos en qué trabajarás, y creo que esto nos tiene que permitir reflexionar, porque en muchas ocasiones tenemos hijos frustrados en haber estudiado una carrera que nunca pueden desarrollar. Por otra parte, muchos mercados demandan perfiles, inclusive de estas carreras, para que luego desempeñen trabajos totalmente distintos a los que en su momento ellos han pretendido poner en práctica. Por lo tanto,
los españoles piensan, el 53% de españoles, que estas carreras en las carreras de futuro, pero por otra parte tampoco están incentivando a sus hijos que las estudien. Crece la confianza en el empleo. Es evidente que hemos crecido del año 2015, que era el 61%, al 68% que se está viendo ya en este primer trimestre, lo que nos obligará a tener en cuenta en qué consiste el employer branding. En muchas ocasiones hablamos del employer branding sin un conocimiento profundo de lo que queremos transmitir. Nosotros cada año llevamos a cabo un estudio que además permite premiar a aquellas empresas que son más atractivas como empleadores. De hecho, son los premios Award, que tendremos ahora en breve. Esto se lleva a cabo en 250.000 personas en el mundo. Este estudio, estas encuestas, se hacen en otros países. En España participan 11.500 personas entre 18 y 65 años. Queremos saber qué es lo que hace que las personas elijan una empresa por lo que ven desde fuera, ese atractivo relativo, que en muchas ocasiones a lo mejor no se corresponde a lo que realmente es. Pero claro, si nosotros tenemos que ser atractivos empleadores para atraer nuestro talento, el que nosotros demandamos, y fidelizarlo, tenemos que saber qué es lo que esperan las personas que nos ven desde fuera. Por lo tanto, el employer branding cada vez cobra mayor importancia. Es cuando la percepción puede convertirse en realidad. En función de cómo nos ven, al final es lo que las personas opinan de nuestra empresa. Por lo tanto, pensemos un poco qué deberíamos de hacer en cada una de nuestras empresas. Hemos pasado de tener el employer branding a un employee engagement. Quiero decir, si somos empleadores atractivos, podremos conseguir tener empleados comprometidos, empleados que nos vean como la empresa o el servicio o el sector o el producto en el que les gustaría poder trabajar. Cada vez cobra más importancia las personas de nuestra compañía. Por lo tanto, aunque la tecnología avance, si nosotros no tenemos personas que defienden los proyectos de nuestra compañía, evidentemente seremos menos competitivos. Este estudio que hacemos en el mundo nos permite diferenciar cuáles son los criterios que hacen que una persona elija una empresa. Tanto en España como en el resto de los países, el factor número 1 son las condiciones económicas. Siguen siendo las condiciones económicas. A veces decimos, bueno, esto ocurre en nuestro país porque nuestras condiciones económicas no siempre son las mejores comparadas con otros países. Pues dentro de este estudio, en todos los países, el primer factor de elección son las condiciones. Cada vez ha cobrado más importancia la conciliación entre el trabajo y la vida privada. También nos tiene que hacer reflexionar porque en nuestro país el sistema horario de trabajo no ayuda a la conciliación. Y cuando hablo de la conciliación siempre recae en las mujeres. Creo que es algo que tenemos que modificar porque la conciliación debe ser para todos, para nuestras personas, mujeres, hombres, para las personas que quieren estudiar fuera del trabajo, que tienen hobbies o que tienen familia. Por lo tanto, también tendremos que pensar que nuestros horarios no van muy alineados con estos horarios o estas conciliaciones que esperamos. Por otra parte, han perdido peso lo que podían ser condiciones para elegir una empresa, que tuviera una empresa más saneada, una gestión eficaz, que se preocupe por el medio ambiente. Siguen siendo todavía factores que no son determinantes a la hora de elegir. Por supuesto, entre mujeres y hombres y nivel educativo, los factores de elección son distintos. Entre los jóvenes, cuando hablamos de los jóvenes de 18 a 24 años, tiene poco interés el salario, como mínimo el salario inicial. Pero, en cambio, para las personas de 25 a 44 o de 45 a 65, los criterios de elección son distintos. Para una persona de más de 45, la estabilidad es importante. Ya no tan importante el sistema retributivo, porque durante esta crisis muchas personas han perdido el empleo, por lo tanto, han aceptado otra retribución distinta a la que podían tener, pero priman mucho más la estabilidad. En cambio, para una persona joven o una persona de 25 a 44 años, que es donde está desarrollando su carrera profesional, pues tienen muy en cuenta oportunidades profesionales internacionales, formación de calidad que le pueda dar la empresa, en fin, eso también está en función de las edades de cada persona. Si miramos los atributos clasificados por nivel educativo, pues también son francamente distintos. Para las personas que tienen licenciatura, másters, evidentemente son más importantes que el trabajo sea interesante,
Las condiciones económicas son interesantes en los tres, ya lo digo, si son cualificados como si no lo son. Pero, en cambio, la seguridad, el trabajo a largo plazo para un tipo de personas con menos cualificación es más importante. En cambio, la persona más cualificada pretende poder buscar trabajo no solamente por unos criterios retributivos, sino porque realmente piensan que están preparados para optar a otros tipos de trabajo. Por otra parte, las mujeres siguen valorando mucho más la conciliación, un ambiente de trabajo agradable, están menos interesadas en la tecnología, muy a mi pesar, porque evidentemente la tecnología es algo que tenemos que tener en cuenta todos. Es un tren que va a altísima velocidad, o subes o te quedas en el andén. Si te quedas en el andén, a lo mejor no tienes oportunidad de entrar dentro de unos años, por lo tanto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Y está creciendo exponencialmente, muy rápidamente. Quiero decir que no vamos a tener tiempo de decir, bueno, esto dentro de 2 años ya me pongo a hacerlo, sino que tenemos que tener en cuenta que ahora es importante. ¿Qué ocurre? Que los sectores más elegidos por las personas, más atractivos, continúa siendo la electrónica de consumo, aviación y transporte y farma. En contrapartida, han habido sectores que se han ido desplazando, especialmente en este periodo de crisis. Por ejemplo, la banca durante muchos años era un sector atractivo por excelencia. Buena retribución, un horario atractivo. En estos momentos, después de las fusiones que hemos vivido, han pasado a estar en un segundo plano. Por otra parte, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación siempre nos planteamos cómo puede ser que sean sectores atractivos, cuando además la mayoría de los periodistas son mileuristas. Quiero decir, hay muy pocos periodistas que realmente triunfen, pero es evidente que el medio de comunicación es un medio que traslada a las personas que lo ven criterios muy distintos a los que son realmente. Por lo tanto, los jóvenes pretenden entrar en los medios de comunicación un poco guiados por estos programas que permiten ver que hay personas que cobran salarios astronómicos, no basados en su formación, sino basados en otros criterios. Por lo tanto, tengamos en cuenta que hay sectores que han ido adquiriendo más importancia. Retail, alimentación, pues cada vez se ha ido desplazando. ¿Por qué? Porque también es cierto que los salarios en algunos sectores son mucho más moderados que en otras. Tenemos todavía sectores en los que tienen diferencia de un 40% de salario para un mismo puesto de trabajo. Esto es algo que las personas saben. El sector aviación. Nosotros en estos premios que otorgamos cada año, durante 3 años ha conseguido el primer premio la empresa Airbus. Y cuando realmente conseguía este premio, decíamos, ¿cómo puede ser que en España, en toda España, se conozca tanto esta empresa? Se conoce, y se conoce también los salarios que tienen, los sistemas de recursos humanos que han implantado para fidelizar a personas. Es decir, es algo que nos tiene que hacer como mínimo reflexionar cada uno en nuestro sector. Otros hechos clarísimos a través de todas las encuestas es que en el 2025 en España faltarán 2 millones de trabajadores altamente cualificados para trabajar en nuestro país. Cuando hablamos de altamente cualificados, no me refiero solo a universitarios, me refiero a personas cualificadas para su puesto de trabajo. Es cualificado un camarero que hable idiomas, es cualificada una recepcionista que sonríe, es cualificada una dependienta, un dependiente que tiene habilidad en conquistar al cliente. Por lo tanto, cuando hablamos de cualificación, no es solo la que nos permite tener la carrera que hayamos cursado, pero en cada uno de los sectores se demandarán personas cualificadas para este sector en concreto. Se crearán en España 4 millones de puestos nuevos de trabajo de alta cualificación, entrarán en el mercado 2 millones de nuevos talentos, también perderemos muchas de las personas que todavía están en desempleo. De hecho, el estudio traslada que 540.000 personas que hoy en día están en desempleo no volverán a entrar en el mercado de trabajo. Se jubilarán estando desempleados. Eso significa que o las personas reflexionan en el momento que están en desempleo que deberían de o adaptarse a nuevos puestos de trabajo o prepararse en diferentes habilidades que no tienen, o les va a ser muy difícil volver a trabajar. Los hechos son que 2 de cada 5 trabajadores no tienen la formación adecuada ni en Europa ni en Estados Unidos, adecuada para lo que demanda hoy el mercado. Yo hace pocos días estuve en un debate en Madrid que promovió
Pricewaterhouse y la Fundación A3 Media, y hablaban del sector tecnológico dentro de lo que sería el sector de medios. Claro, nos dábamos cuenta que la mayoría de las personas no están cursando la formación requerida, pero además habían 3 universidades, y nos dábamos cuenta que cuando preparan una carrera universitaria tardan 1 año en preparar los contenidos, la implantan durante 4 años y durante 1 año siguiente entran en el mercado. En esos 6 años han cambiado las necesidades de mercado. Por lo tanto, tendrán que reflexionar, inclusive dentro de las universidades, de hacer módulos formativos más cortos, más adaptados a las necesidades que el mercado esté demandando en cada momento. Por otra parte, existirá en España déficit de trabajadores en bioquímica, químicos, biomedicina, todo el sector salud, tercera edad. Claro, este país es un país atractivo para que las personas vengan a jubilarse a nuestro país, por suerte. Quiero decir, tenemos muchas personas de otros países que son más fríos, menos cálidos, que vienen a nuestro país. Tenemos que pensar que hoy en día en la mayoría de las residencias, inclusive de la tercera edad, están trabajando en este sector personal sudamericano. Sería deseable que las personas de nuestro país, con o menos cualificación, también se pudieran adaptar a este tipo de trabajos, porque son necesarios. Cuando hablamos de personas sudamericanas, acostumbran a ser personas más amables o más pacientes. Por lo tanto, son competencias, actitudes y habilidades que tendremos que reforzar si queremos que nuestro país va a seguir creciendo. Por supuesto, hostelería e idiomas. He comentado antes lo de los perfiles tecnológicos, científicos, importantísimo para todos los que me estéis escuchando y tengan hijos, para fomentar que sus hijos tengan en cuenta estas carreras. Cada vez se requiere más orientación a los estudiantes. La actitud, el compromiso, el liderazgo, la comunicación son factores claves de elección de los trabajadores. Tenemos que tener directivos que dirijan con el ejemplo. Antes hablaba Valentín, ha cambiado radicalmente. Inclusive el empleador, el empresario de una pequeña empresa, durante años no ha trasladado información de la empresa. Ha dado la información que le parecía conveniente. Cuando las grandes multinacionales trasladan su información abiertamente, tienen que pensar las personas que una persona que arriesga sus recursos económicos en una empresa, lógicamente lo hace para poder tener un beneficio que le repercuta por esta inversión. Pero evidentemente la transparencia es un factor clave para muchos trabajadores. Conocer si forman parte de una empresa, qué son en aquella empresa, qué pieza clave son en la empresa o no. ¿Cómo podremos fidelizar a los trabajadores, crear un compromiso si el propio empresario, si el propio directivo no trabaja en una línea de transparencia y cercanía? Por otra parte, en Europa tendremos un déficit en el 2050. Muchos de nosotros no estaremos en esa época trabajando, ni siquiera sé si estaremos, pero faltarán 35 millones de trabajadores en Europa. Por supuesto, si esto lo contemplamos así, es una tremenda oportunidad para todos los países, oportunidad de cambiar, pero evidentemente de prepararnos para lo que nos viene. Aquí yo he puesto una foto de un tsunami. Viene un tsunami rápido que evidentemente tenemos que tener en cuenta. Primero, las nuevas tecnologías, los cambios que están produciendo, los que producen ahora y los que van a producir. El sector bancario en 2 años o 3 años va a sufrir un cambio importantísimo. La mayoría de las personas operamos a distancia. Por lo tanto, no solamente operamos a distancia, sino que muchas actividades que hoy en día se hacen desde un sector se pueden hacer desde otro. El sector tecnológico va a moverse precisamente para hacer actividades que hoy hace la banca o que hace cualquier otro tipo de sector de actividad. Por otra parte, tendremos que analizar cómo estamos de engagement, cómo tenemos comprometidos a nuestros trabajadores. Si pensamos que nuestra estructura, nuestros trabajadores, nuestras personas son importantes, ¿cuánto las conocemos? ¿Cuánto las conocemos? Quiero decir, no sabemos que tienen un nombre, unos apellidos, qué es lo que cobran, sino cuánta cercanía tenemos con ellos, cómo conocemos los cambios que ellos se están planteando, porque hoy en día más del 20% de los trabajadores que están trabajando en activo están buscando un nuevo puesto de trabajo.
Por lo tanto, tendremos que validar si los trabajadores, que a mí me gustaría que continuaran con nosotros, están comprometidos con el proyecto, con la empresa. Evidentemente, todos sumamos en una empresa. Los directivos, los mandos intermedios, las personas de base, son los que realmente defienden la compañía, los que van a hablar de nosotros, los que transmiten la sensación de cómo eres como empresa, cómo eres como empleador. Por lo tanto, este engagement es fundamental, este compromiso que hace 10 años o 15 años tampoco hablábamos de ello. Yo creo que se hacía de una forma innata y hoy en día nos planteamos que además hay técnicas para poderlo favorecer. Por lo tanto, el estar alineada la empresa con los trabajadores en la misión, lo de el cliente es la razón de ser de nuestro trabajo, sí, pero tenemos que conocer qué pide el cliente, qué le estoy ofreciendo yo. Por otra parte, ¿cuál es la visión? Consolidar y mantener el liderazgo de nuestra empresa en el mercado. ¿Cómo nos diferenciamos de los demás? Porque si hacemos todos lo mismo, será difícil que nuestra empresa pueda tener éxito. Y alineado con los valores, valores que durante años yo creo que han estado olvidados. Por suerte, quizá lo bueno de esta crisis, por decirlo entre comillas, es que ha permitido recuperar algunos valores. Valores en la familia, que durante años también, bueno, pues estaban ahí latentes, pero no se fomentaban. Yo creo que en estos momentos nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene que sumemos esfuerzos entre todos. Por lo tanto, estos valores tienen que ir alineados con empresas que culturalmente puedan aceptar la diversidad. Y la diversidad es que necesitamos todas las personas en nuestra compañía que sean adecuadas para el puesto de trabajo. Mujeres, hombres, personas de otras nacionalidades, de otras culturas, personas con otras competencias, con otras discapacidades. Nosotros les decimos siempre capacidades distintas, pero mucha gente lo de las capacidades distintas no lo entiende. Evidentemente, una empresa que tiene un factor más humano permite que sus empleados se sientan más unidos a la compañía. Y esto también se había olvidado durante tiempo. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta que estemos alineados con lo que queremos ser y cómo nos van a ver desde fuera. Pasaremos del employer branding, la empresa más atractivo, a cómo seleccionamos, cómo gestionamos nuestra productividad para intentar tener los trabajadores más comprometidos, fomentar el compromiso y entender que nuestros empleados, cuanto más comprometidos y más importantes se sienten en la compañía, más hablan de nosotros y más hablan de nosotros bien. Y al final lo que se percibe desde fuera, el boca a oreja, es lo que la gente habla de sus propias empresas también fuera. Al final hacemos una cadena, una mancha de aceite donde todos nos vemos desde fuera, no como nos vemos nosotros, sino como nos ven los demás. Por lo tanto, el origen de todo sigue siendo que nuestras personas estén comprometidas y sepamos comprometerlas, sepamos ilusionarlas. Entendamos que los jóvenes no están buscando un trabajo fijo, no están buscando un trabajo de por vida. Tendremos que aprender a convivir con 3 tipos de generaciones. Una generación joven que busca proyectos atractivos para 2 o 3 años, poder ir cambiando a lo largo de su trayectoria profesional. Una plantilla que tendrá ya una edad media, en la que tendremos que buscar cómo han podido crecer profesionalmente, qué han podido conseguir, y luego una plantilla más madura que deberían de ser los referentes de los jóvenes. Tendríamos que conseguir que fueran los mentores de los jóvenes. Creo que ambos pueden aprender unos de los otros. Los mayores podemos trasladar unos conocimientos, una experiencia. Los jóvenes nos aportan su creatividad, su visión innovadora. Por lo tanto, podemos aprender todos. Y saber gestionar estas plantillas en las empresas nos permitirá diferenciarnos. Depende de nosotros que tengamos una imagen de compañía que se vincule a lo que nosotros queremos. Por otra parte, el boca a oreja, lo que hablen todos de nosotros, la excelencia, cada vez iremos más a buscar servicios excelentes, de calidad. Esto no está reñido a veces con un precio más alto o más bajo. Se tiene que mirar qué estoy produciendo, a qué precio lo puedo ofrecer. Seguramente tendremos que reducir otros costes. Metros cuadrados, la tecnología nos obligará a ello, se trabajará a distancia en muchas ocasiones, pero si queremos ser distintos tendremos que trabajar para ello. Y evidentemente trabajar con mucho esfuerzo. Si no nos esforzamos, y esto es algo que los jóvenes a veces no están ni mentalizados, este grado de compromiso significa cómo te vas a esforzar para hacer cosas en la vida. Y
desgraciadamente la mayoría de las familias hemos protegido tantísimo a los hijos que los hijos no entienden claramente qué es lo que es el esfuerzo en tu puesto de trabajo. Por lo tanto, yo creo que tenemos muchísimas oportunidades para trabajarlas y trabajarlas bien, porque podemos ser muy diferentes a lo que somos hoy en día o no, pero en todo caso alineados con lo que queremos brindar en el futuro. Bueno, y esto ha sido un poco el resumen. Yo estaré abierta a cuantas preguntas me queráis hacer. Hombre, si estuviéramos en la universidad diríamos que hemos asistido a una clase magistral. No, porque no es lo que quería, en media hora transmitir conceptos, todos los conceptos con claridad, nos has dado una lección, ¿no? Bueno, yo lo que he pretendido es trasladarlo. Te vamos a contratar para que nos enseñes, ¿eh? Nos vamos a contratar para que nos enseñes. Realmente ha sido... A ver, Valentín, yo llevo trabajando en este sector más de 35 años. Eso significa que el trabajar en un sector, en el mundo de las personas, en la selección, te permite conocer muchos factores o criterios que se mueven en el mercado. Esa es la pura verdad. Antes lo comentaba, nosotros vivimos la crisis antes de que se produzca. 6 meses o 7 antes de que venga una crisis empiezan a reducir contratos de trabajo temporal, selección, formación, empiezan a decir, bueno, de momento lo vamos a dejar para el año que viene. Salimos de la crisis antes, porque evidentemente cuando ya la empresa ve que tiene posibilidades, empieza a volver a contratar, empieza a contratar perfiles más cualificados. Esto nos permite que el día a día nuestro nos da un mundo de información que si puedo compartir en media hora, pues es un lujo también para nosotros. Bueno. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Hacemos preguntas aquí? ¿Alguna pregunta? Tenemos un cuarto de hora, media horita, ¿no? Si yo esto de estar de espaldas... Bueno, ya. No me parece nada bien. Hay dos Joaquín. Estar de espaldas. Empezamos por Barcelona, ¿no? Parece bien. No os quejáis. No os parezca mal que mire para el otro lado, porque me parece un poco raro estar contestando de espaldas a los que tengo detrás. O sea, que miraremos de estar así, un poquito de lado. Joaquín Densó. Yo, María Ángeles, creo que ha sido, como dice Valentín, media hora nos has dado una clase magistral. Bueno. Para decirte que estoy totalmente de acuerdo en muchas cosas que has dicho, cada uno en su sector. Yo también llevo 30 y largos años trabajando y al final los acabas conociendo. Veo que hay un cierto optimismo por parte vuestra en el sentido de que entiendo que ya no es Rasta, sino que es el sector. Leyendo aquí que se van a crear 4 millones de posibilidades. Si puede ser un poquito más fuerte, Valentín. A ver una cosa. Teníamos de... Acercarse. Espera. A ver, Sí, intentar. Apúntate un poquito. Estas tecnologías. Siéntate aquí, Joaquín. No, ya está. No, estábamos en que, aparte de felicitarte por la intervención, que veo que sois optimistas en el sentido de que prevéis una creación en España de 4 millones de puestos de trabajo, que van a necesitar 35 millones en Europa, etcétera. Y un tema, te voy a hacer una pregunta que yo la he hecho en varias ocasiones y la verdad es que nadie me ha dado la respuesta. El paro en España, 23%, 24%, estamos bajando un poquito. Solo nos supera Grecia. El siguiente país anda por el 14-15, que es Portugal. Italia, que es muy parecido a nosotros, el 12. Y la media europea debe estar por el 10,5, 11. Sí, 10. ¿Estamos contabilizando mal el paro en España? Que es una pregunta que yo me he hecho varias ocasiones. Que los ingenieros son somos así, ingenieros ¿no? de Son ingenieros. Los ingenieros somos muy Son inacuatos. ingenieros. No puede ser. O sea, nos cuesta a los de ciencias, a los STEM que pones por aquí, nos cuesta creer que el paro en España sea o se contabiliza de otra manera o sea realmente tan diferente, teniendo un Portugal al lado que está en un 12, un 13, teniendo Italia al lado que está en un 14. Ya no te hablo ahí de Alemania, que es un 5, un 6, o Inglaterra un 8, un 9. Esa es una. Y la otra, que también, la segunda pregunta es, más que pregunta, es un comentario que creo que es positivo. Todo el tema de las tecnologías está cambiando. Acabas de mencionar a los bancos, que efectivamente va a ser así. Yo creo que las grandes compañías tecnológicas, Amazon y Google y compañía, acabarán creando bancos, ellas actuando como bancos. Lo dijo el otro día el presidente del BBVA en Madrid. Un comentario de un headhunter español muy importante, un multinacional importante, y te pregunto si lo corroboras o no. Las redes sociales, textualmente dijo, LinkedIn nos ayuda a seleccionar perfiles en la juventud y Facebook y Twitter a ir eliminando. Lo digo por la imagen que da la juventud en según qué cosas. El peligro de que tu imagen en LinkedIn, o no LinkedIn, que es profesional, sino en Twitter o en Facebook,
fotos o actitudes que puedan complicarte después. Fíjate que lo comparan. Ahora entran, ven qué opina cada uno de sí mismo en las redes sociales. Eso es un poquito. De hecho, la primera pregunta, si contabilizamos igual que otros países, yo creo que se contabiliza bien, pero no se tiene en cuenta la cantidad de personas que estando en desempleo trabajan. Por lo tanto, hay una economía sumergida que sigue siendo real. Siempre hemos dicho que si existieran tantas personas que no trabajaran, pues habría un cataclismo en el mercado que no hay. Hemos entrado en una economía sumergida que hasta nos parece normal en muchas ocasiones y esto evidentemente ha influenciado que tengamos más paro. También es cierto que precisamente porque hemos tenido menos formación en algunas personas, especialmente en una franja de edad, cuando ha cambiado el mercado tan drásticamente y tan rápidamente, se han quedado fuera de mercado. Hemos tenido personas que han trabajado 20 y 30 años en una empresa haciendo un trabajo magnífico, pero sin ninguna formación complementaria durante todos estos años. En parte porque la empresa ha invertido o no, pero no es una obligación de la empresa el invertir en formación, es una obligación de la persona estar suficientemente preparado para poder optar a otros puestos de trabajo. Y evidentemente, en función de cómo ha cambiado el mercado, y lo he dicho antes, hemos internacionalizado mucho más. Cuando nuestro mercado se nos quedó pequeño en esta época de crisis, hemos buscado mercado fuera. En este momento que hemos buscado mercado fuera, no hemos tenido personas suficientemente preparadas para internacionalizar nuestras empresas. De hecho, ha entrado perfiles de otros países otra vez en nuestro país porque o no han tenido los idiomas o no tenían la preparación adecuada. ¿Qué significa? Que se crearán estos millones de puestos de trabajo, pero no los ocuparán personas de nuestro país. En una gran parte volverán a venir personas de otros países. Igual que nuestros jóvenes se han ido a otros países, porque evidentemente la retribución, especialmente en el sector de la ingeniería. El otro día me preguntaban, ¿cómo puede ser que haya tanta necesidad de ingenieros y se estén marchando a otros países? Porque la retribución es un factor de elección, y antes lo he dicho, las condiciones económicas. Y a priori, en un primer empleo, es más alta en Alemania que en España. Es verdad que si la persona realmente es buen profesional, en 1, 2 o 3 años consigue el nivel retributivo al que aspiraba, porque nadie se deja perder un buen trabajador. Esta es la pura verdad. Por lo tanto, no son datos optimistas que nosotros digamos, son los datos estadísticos que hay, tanto en España como en el mundo. Por lo tanto, cuando yo digo que faltarán 35 millones de personas en Europa, es porque realmente los datos estadísticos, tanto demográficos como del crecimiento en los mercados de trabajo, va a producir este gap, muy a nuestro pesar. Bueno, esperemos que sea menos, ¿eh? Bueno, vamos a otra pregunta en Barcelona. El tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales, yo no comparto lo mismo. Yo creo que hoy en día las redes sociales son fundamentales para todo. Para moverse, para seleccionar, para conectarse. Sobre todo, para abrir tu red de contactos. Pero es evidente que se siguen necesitando otros factores para cribar los perfiles que están entrando en el mercado. Nosotros mismos hemos cambiado nuestro sistema de trabajo. Ya no es necesario que venga el candidato a nuestras oficinas para entrevistas. Se entrevistan a muchas personas por Skype. Primero, porque no están al lado de tu oficina. Pueden vivir en otro país. Segundo, porque inclusive los horarios en los que los tienes que seleccionar pueden ser distintos. Luego, el mundo está cambiando en función de cómo cambian los sistemas tecnológicos. Las redes son para nosotros fundamentales ahora mismo para elegir trabajadores. Por lo tanto, casi todas las empresas empleadoras estamos en las redes sociales a diferentes niveles para poder captar por grupos de influencia, por tipos de perfiles, y esto nosotros y cualquier empresa. Por lo tanto, va a cambiar el mercado, cambiará en la banca, pero cambiará en muchos otros sectores. Siempre habrá un trabajo que tendrá que hacer una persona físicamente, pero muchos menos trabajos de los que hay ahora. Yo estuve hace muy poquito en una empresa cárnica que además ha invertido muchísimo en tecnología, pero seguía teniendo 1.100 trabajadores y de ellos más de 500 hacían un trabajo manual. Cuando me refiero a manual es que iban empaquetando en las cajas. Esto va a cambiar drásticamente. Si tú quieres ser competitivo, solo podrás abaratar, no en calidad del producto, sino en el sistema productivo,
Pero es evidente que necesitas hacer unas inversiones tan elevadas, que tampoco es fácil, pero se van a destruir puestos de trabajo, de poca cualificación o de un trabajo muy repetitivo que no aporta valor. La robotización que dice. La robotización, exacto. Bueno, nos dejáis otra pregunta en Barcelona, ¿no? Otro ingeniero, y tenemos... No sé si es bueno, ¿eh? Y habéis visto Buenos días. Las carreras de futuro. Hace unos años acertamos, Sí, hace un tiempo que acertamos. Sí, pero cuando cogen un tema y no es correcto, cuesta cambiarles. Cuesta cambiarles, ¿no? Cuesta cambiarles. La crítica del economista. Bueno, pero precisamente siguiendo esta línea. Tenía dos preguntas, una me la ha pisado el compañero, que es el tema de las redes. Perfecto, muy bien. Había otro tema que es un tema de la interdisciplinariedad. A nivel de formación, habéis comentado antes, de qué carreras o estudios, pero yo me da la impresión de que ante la incerteza del futuro, un factor clave en la formación a la hora de escoger una carrera y luego complementarla con otros tipos de estudios es el tema de la interdisciplinariedad. ¿Qué pensáis? Bueno, a ver, yo diría que además deberíamos de cambiar un poco, hacer un giro al tipo de carreras que se han estudiado históricamente. Ya he comentado antes que las carreras de 4 años, 6 años hasta que pones en práctica tus conocimientos están cambiando significativamente. Deberíamos de ir a módulos algo más cortos. Y yo soy muy poco partidaria de que se haga ningún tipo de máster una vez se finaliza la carrera, porque el máster debería ser la consecuencia de mi falta de conocimiento en algún tema concreto que me interesa reforzar luego. Luego, esta inversión en haz una carrera, un máster, un segundo máster, no te da más opciones en el mercado. Al final se va a trabajar a distancia y los jóvenes también van a tener que ser mucho más disciplinados en su sistema de estudio porque no los van a hacer presenciales. Por lo tanto, este sistema educativo que está cambiando obligará también a que cambien el tipo de carreras, cambien los estudios, cambie la formación en habilidades, competencias, algo que tenemos que influenciar desde la familia. Todo no lo va a poder hacer la universidad. Bueno, este grado de gestionar lo que es compromiso, si no lo hacemos desde la familia, va a ser difícil. Por lo tanto, digamos que sí estoy en parte de acuerdo, pero se va a ir modificando. Y se va a ir modificando en la medida que se modifica el mercado. Por lo tanto, lo que hoy vemos, dentro de 2 años seguramente será algo distinto. Es muy difícil aventurarse y pensar que vamos a ir en una línea como la que tenemos ahora, porque hace 10 años ni se tenía en cuenta lo que hoy estamos viviendo. Y ya veíamos el tsunami, pero bueno, lo veíamos como de muy lejos. Por lo tanto, sí, yo creo que va a ir modificándose, pero no por lo que pensemos hoy, sino por lo que el mercado nos va a obligar. Y en las redes sociales, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo de que es un factor clave. Tenemos que estar conectados con el mundo y ser muy prudentes en lo que tenemos en nuestras redes sociales, porque esto también me lo habían preguntado en alguna ocasión. ¿Se tiene en cuenta a la hora de elegir un trabajador cómo se manifiesta en sus redes sociales? Pues en algunas ocasiones sí. Por lo tanto, aquello que han publicado en su Facebook o en cualquier otro sistema tendrán que ser cuidadosos porque luego se puede tener en cuenta a la hora de elegir un trabajador. Tenemos que pensar que aquello que hemos publicado lo va a ver todo el mundo, pero aparte no lo podemos eliminar, sigue estando allí. Y a lo mejor dentro de 5 años no me hubiera gustado salir en una fiesta verbenera vestido de no sé qué manera, cuando a lo mejor estoy optando a un mercado que es distinto. O sea, tendremos que tener mucho más cuidado porque las redes sociales son peligrosas. Quiero decir, se tiene que saber gestionar bien. Igual que tienes que gestionar también tus tiempos en la empresa para estar conectados con las redes sociales. Hay empresas que han prohibido que el trabajador esté conectado en una red social, cuando en muchas ocasiones es necesario. Por lo tanto, tendrán que discriminar qué parte de tiempo dedicas a las redes sociales para uso privado, dónde me voy a ir de vacaciones, qué tiempo estás dedicando para algo relativo a tu trabajo. En nuestro trabajo es fundamental. Estamos todo el día conectados con las redes, buscando candidatos por todas partes, porque realmente tenemos que abrir todas las posibilidades, todas las puertas. Ok, gracias. Bueno, perdóname, Diosaga. Bueno, yo ahora tengo la obligación de pasarle a la oficina de Murcia, que además está nuestro presidente, y si no me va a poner en la lista negra y después va a ser peor, ¿no? Ramón, ¿alguna pregunta? Sí, buenos días. Yo le cedo la palabra a Cristóbal, que quería hacer una pregunta, a ver si lo oís y si no... Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta que me llama mucho la atención y que me preocupa mucho. Y es que la mayoría de los jóvenes en España
que están bien formados, que han hecho una carrera adecuada o inadecuada, pero que son la esperanza en el futuro trabajo de España, las encuestas dicen que aspiran el 90 y tantos % a ser funcionarios. ¿Eso es normal? ¿Eso es bueno para el futuro? ¿O qué nos espera al respecto? Eso no es normal ni es bueno, ni una cosa ni la otra. Yo creo que muchos trabajadores, y eso es verdad, los estudiantes, cuando hacemos charlas en la universidad en España, el 75% de los estudiantes buscan un trabajo cómodo, ya no digamos funcionario, cómodo. Muy pocos quieren ser emprendedores. Si esta misma pregunta la hiciéramos en Estados Unidos, el 75% de los jóvenes preferirían activar un negocio propio, ser emprendedores. Por lo tanto, aquí tampoco hemos favorecido, porque la mayoría de los padres, cuando acaban una carrera a los hijos y les dicen, papá, quiero montar mi propia empresa, se echan las manos a la cabeza. Porque realmente lo primero que vemos es que va a fracasar, cuando sería muy bueno que fracasara porque aprendería algo. En Silicon Valley se valora mucho las personas que han creado un pequeño negocio, un gran negocio, han fracasado y los valoran para una segunda oportunidad. Aquí es verdad que hemos protegido mucho a los hijos. Yo creo que esto es un fallo importante que hemos tenido. Y cuando digo que hemos protegido es que hemos incentivado poco el esfuerzo. El esfuerzo significa que para que consigan algo en la vida van a tener que esforzarse muchísimo. Y les parece, a lo mejor equivocadamente, que siendo funcionarios van a trabajar con mayor comodidad. Por lo tanto, es algo que no debería de ser. Realmente no es algo que nos ayude para nada como país. Tenemos que cambiar un poco el chip, inclusive las familias, y presionar a nuestros hijos para que, primero, no vivan en casa hasta los 30 años. Esto no es bueno. En Holanda, nosotros somos holandeses, no entendían cómo los jóvenes cuando acaban la carrera no se van de casa de sus padres. Porque en Holanda, un chico que acaba la carrera con 22 años, si vive en casa de sus padres, es que le falla algo. Eso es así de claro. Entonces, valoran a las personas con iniciativa, con inquietudes, con movilidad. Aquí todo lo contrario. Hemos favorecido que el hijo acabe la carrera, viva en nuestra casa hasta que se case, a ser posible tenga una casa cerca de nosotros y nos traiga a sus hijos todos los domingos. Por lo tanto, mientras tengamos esta mentalidad, los hijos no van a salir de nuestro país, no se van a espabilar por su cuenta. Y necesitamos gente emprendedora. Y cuando digo emprendedora es la interemprendeduría. O sea, los trabajadores que pretenden desarrollar algo dentro de la empresa con perfil emprendedor, que aportan algo, fuera y dentro de la empresa. O sea, que eso sí que vamos a tener que esforzarnos todos para que cambie. Bueno, gracias. Escúchame, bueno, no sé, ahora habrá que pedirle a la oficina de Madrid a ver si Pedro, ¿queréis hacer alguna pregunta? Hola, buenos días. ¿Se me oye? Hola, buenos días. Se oye perfecto, Pedro. Bueno, yo la pregunta que querría hacer es que viviendo en una sociedad low cost en la que lo más importante o es uno de los factores importantes para las empresas es la competitividad y eso muchas veces lleva a unos salarios bajos, ¿cómo podemos hacer para motivar al personal? ¿Y se ha quedado bloqueado? No. ¿Qué hago? Perdona, es que estaba el mute. Si hacemos una encuesta con nuestros propios empleados, nos daremos cuenta que en función del compromiso que tienen en el proyecto, no siempre va alineado con la retribución que tienen. Por lo tanto, la mayoría de las personas no trabajan únicamente por la retribución. No digo que no sea importante. Deberemos de buscar aquellos factores que puedan motivar a las personas que trabajen en nuestra compañía. Nuestro país tiene salarios más bajos y hemos trabajado en algunas ocasiones con menos calidad de la deseada para ser competitivos en calidad y precio. Por lo tanto, o vendemos un servicio o un producto de mayor calidad o estaremos obligados a seguir retribuyendo en un nivel bajo. ¿Qué comportará esto? Que si realmente queremos fidelizar a los trabajadores con una retribución baja, o bien tienen un porcentaje de retribución vinculada a objetivos, que es a donde vamos a ir a parar, que tengan un salario bajo
y una compensación de bonus en función de los KPIs que consigan, de los objetivos que les hayamos marcado, pero vamos a trabajar, y antes lo decía, mucho más trabajo y menos empleo. Trabajaremos por objetivos, intentaremos cobrar más si realmente lo que hemos desarrollado ha permitido a la empresa conseguir mejores ingresos y que puedan repartir una parte de estos ingresos con nosotros. Pero tendremos menos retribución estable, dijéramoslo así, que no vaya vinculada a los objetivos que conseguimos. Es un paradigma distinto en el que no nos habíamos encontrado durante años, pero ya en el que muchas empresas estamos trabajando con estos criterios. Ser más atractivos en el proyecto, hacerles más partícipes del proyecto, vincularlos más al proyecto, hacerles sentir que son importantes dentro de la empresa. Durante años hemos tenido muchísimos trabajadores que han sido bastante invisibles. Yo creo que esto está cambiando. Las personas se tienen que sentir reconocidas. Y esto pues también significa un sistema de liderazgo distinto al que en algunas ocasiones se haya podido aplicar. No vamos a poder contemplar un salario muy alto en nuestro país, esta es la pura verdad. Tendremos que buscar otros factores de motivación. Bueno, escúchame los de Asturias. ¿Queréis hacer alguna pregunta en Asturias? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, nosotros queremos en esta ocasión darle la oportunidad de preguntar a nuestro becario Arturo, que tenía ganas de preguntar algo. Arturo, cuando quieras. Buenos días. No, yo quería hacer una pregunta, si tiene alguna relación que España haya crecido una tasa superior a ninguna otra nación de la Comunidad Económica Europea y sin embargo hayamos tenido el mayor paro de la Comunidad Económica Europea. Si hay alguna relación con el personal y con la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento ha venido determinada en gran parte porque en nuestro país se destruyó muchísimo empleo. Por lo tanto, salir de esta crisis con tasas de crecimiento elevadas o más altas que otros países parece que era lo más lógico. Ahora bien, vuelvo a decir lo mismo, los trabajadores que hoy en día están en desempleo no tienen en la mayoría de los casos los perfiles que demandan las empresas. No vamos a poder activar muchos perfiles, muchas personas en estos puestos de trabajo que están demandando. Quiero decir, durante años yo creo que no nos hemos preocupado, y cuando digo no nos hemos preocupado es todos mirándonos a nosotros mismos de cómo estaba cambiando el mercado y qué necesidades se estaban demandando. Inclusive los idiomas, y antes lo he dicho, es un factor clave en muchos puestos de trabajo. La mayoría de los españoles hablamos un nivel de idioma mediocre. Quiero decir, si no han tenido la obligatoriedad de utilizarlo para el trabajo, muy pocos se han esforzado en estudiar este tipo de habilidades que te pueden ayudar en tu carrera profesional. Por lo tanto, la destrucción que ha sufrido España de empleo durante todos estos años, que ha venido determinada por diferentes factores, evidentemente no se ha podido suplir este crecimiento con los mismos trabajadores que se había destruido. No tiene que ver exactamente, pero sí tiene que ver el que tengamos en cuenta que esta tasa de crecimiento, que sigue siendo superior a la de otros países de la Comunidad Económica Europea, nos va a obligar, y antes lo decía, o bien a que nuestros trabajadores cambien el chip, se formen de otra manera, o a contratar perfiles de otros países. O sea que, evidentemente, vamos a tener que tener una oportunidad, como he dicho antes, pero un grado de cambio cultural y importantísimo. Y sobre todo importantísimo en las familias. Y esto lo digo para los que tengan inclusive hijos pequeños. Procurar que estudien carreras que puedan tener una salida profesional bastante clara. Que estudien formación profesional si su perfil está acorde a lo que en formación profesional se pueda determinar. Es mucho mejor trabajar feliz en algo durante toda tu vida que haber estudiado una carrera que nunca puedas poner en práctica. Bueno, escuchadme, no sé, como nuevamente nos obligamos a terminar. ¿Perdón? Valentín, perdón, ¿tenemos tiempo para una última pregunta? ¿O no? Sí, por favor, Ramón. Venga, no. A ver, José Luis. Buenos días. María Ángeles, por favor, estamos oyendo siempre, yo toda mi vida he oído en otros países, Alemania, Francia, y de hecho somos un país de emigrantes tradicional, muy antiguo,
Efectivamente, yo he vivido alrededor de mi entorno mucha gente que se ha ido a Francia, Alemania, efectivamente han trabajado allí, pero han venido aquí a España a gastarse el dinero que allí han ganado. ¿Por qué? Claro que se gana más, pero ¿cuánto cuesta más la vida allí? ¿Por qué no se nos dice eso cada vez que hablamos de la comparativa de salario? ¿Qué me dices a eso? Bueno, a ver, yo lo que diría es que en otros países el nivel de retribución es superior. Cuando miramos las tablas de horario pueden ser muy similares a las nuestras, pero el nivel de exigencia de las empresas es muy superior. Y cuando digo muy superior, es muy superior. Quiero decir, una persona que trabaja en Alemania hoy en día, un ingeniero de estos jóvenes que se han ido a Alemania, van a venir muchísimo mejor formados, porque la disciplina que se implanta en las empresas en muchas ocasiones no la tenemos en nuestro país. Esa es la pura verdad. Trabajan con un nivel de esfuerzo muy alto. No quiere decir que aquí no trabajemos bien, naturalmente que trabajamos bien, pero en muchas ocasiones trabajamos muchas horas. Eso no quiere decir que trabajemos solo bien, sino que dedicamos muchas horas al trabajo. Tenemos que plantearnos que ojalá que vengan muchos a gastar aquí el dinero. Eso sería lo deseable, que puedan conseguirlo en un país y realmente luego nos repercuta, al menos nos regrese a nuestro país. Tenemos un clima maravilloso que no tienen en Alemania, ni en Inglaterra, ni en muchos otros países, pero no vamos a poder evitar que las personas tengan una movilidad geográfica en cualquier país. De hecho, es deseable. Si nosotros vemos Estados Unidos, es fácil que una persona de Chicago termina su trabajo, no encuentra un proyecto y se marcha a Los Ángeles. Aquí no se van ni a 10 kilómetros. Es que ir a 10 kilómetros ya es un sacrificio. Por lo tanto, en algo habremos cometido algún error para fomentar que la gente tenga tanta inmovilidad en su puesto de trabajo. ¿Cuántas posiciones hay en España hoy en día que no se cubren porque las personas no van a esa ciudad? Y en cambio nos vamos a Alemania. Es evidente que vamos también porque el atractivo de salario es un atractivo, pero tendríamos posibilidades en nuestro país y lo que sí puedo asegurar es que si la persona vale, vale. Quiero decir, que la persona que valga, normalmente la empresa no la pierde y lo que ocurre es que a lo mejor de entrada tiene un salario moderado, luego puede ir mejorando esas expectativas y al final puede ser inclusive su propio empleador. Eso es lo que tendríamos que favorecer o fomentar. Pero sí que es verdad que es evidente que muchas personas se han ido a otros países por diferentes tipos de expectativas. Somos un país emigrante, lo hemos sido. Ahora tendremos que ser un país socialmente responsable porque van a venir personas de otros países a nuestro país. Y también es necesario que tengamos una mentalidad de que se van a mover personas en su grado profesional, pero van a venir otras. O sea que gracias por la pregunta, pero esperemos que vengan a gastarlo aquí, ya que no lo ganan aquí, que lo gasten aquí. Bueno, ¿hay alguna preguntita más aquí? Las personas que están en Barcelona. Bueno, verdad, pues nosotros intentamos siempre terminar pronto y aparte de agradecer, yo quisiera hacer dos pequeñas reflexiones prácticas, ¿no? Nosotros en el grupo Avante e Iberian DFK, que somos más de 100 y pico personas, al menos en la oficina de Barcelona y estoy convencido en el resto de oficinas, intentamos que todo el mundo estudie lo que quiera estudiar. Nunca... O sea, cualquier persona que nos propone algún tema de formación o de estudio, pues siempre se le dice que sí. Después preguntamos lo que cuesta, pero siempre decimos que sí. Yo solo hago una pregunta. Escucha, ¿cuántas horas son esto? Y entonces me sorprende profundamente que el sistema educativo español... Ayer yo estaba en un consejo asesor de una universidad y todos eran profesores menos dos. Uno de ellos yo. Y realmente yo planteé ese tema, escúchame, toda la formación que hacéis en la universidad fuera de la reglada de los grados son demasiadas horas. Entonces es curioso que realmente el sistema de formación es muy poco eficiente, sobre todo. Entonces estos son los problemas, ¿no? Y la segunda reflexión que nos hacemos, que yo creo que me ha gustado, bueno, evidentemente te vuelvo a volver a repetir de verdad que no es un quedar bien lo que has dicho, el sentido común, la cantidad de información y sobre todo como lo has dicho. Pero realmente yo creo que los que nos toca coordinar empresas más que dirigir empresas, ¿no? Y sobre todo coordinar personas, dedicamos muy poco tiempo a conocer a las personas. Exacto. Y realmente porque yo el éxito, al menos de los despachos profesionales, es que cada uno se sienta bien y dé todo lo que puede dar, ¿no? Y entonces esto depende mucho de que seamos capaces de
intentar adaptar las empresas a las necesidades de cada uno, que no son iguales, ¿no? Ni los horarios, ¿no? Ni los horarios, ni las relaciones humanas, porque hay personas que prefieren, y esto yo creo que los que estamos delante dedicamos poco tiempo, tenemos poca sensibilidad. Yo siempre que entra algún becario a la oficina, siempre le digo, escúchame, tú trabajas mucho, pero sobre todo que te ayude mucho, y me doy cuenta de que la gente que, por ejemplo, que se cuida de los becarios, dedicamos poco tiempo, y esto es un error, es malo para el becario y es malo para la organización. Bueno, María Ángeles, yo te quiero agradecer, estoy convencido de lo fácil que ha sido pedirte que vinieras, te pedimos perdón porque seguro que tienes trabajo. No, muchas gracias. Además, yo creo que es una oportunidad el poder compartir estas ideas o estos criterios o esta experiencia con vosotros. Cuando antes hablabas de la universidad, un tema que deberemos de reflexionar para ver cómo se puede mejorar es que la visión empresarial está muy distanciada de la universidad. No hemos sabido trabajar conjuntamente universidad y empresa. Todos estos indicativos que tenemos dentro de la empresa se tienen que poder trasladar a la universidad para ir un poco más alineados. Pero también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los profesores o de los catedráticos nunca han estado en una empresa. Luego es difícil que puedan ponerse en la mentalidad de un empresario, de una empresa o en las dificultades que vive una empresa. Deberíamos de poder acercar más la visión empresa, la visión universidad, para ir más alineados, para que sea de menos tiempo, de menos duración. Es verdad que la formación a distancia es un hecho y va a ser un hecho en el futuro. Las personas no van a tener tiempo de ir a la universidad, mucho menos si están trabajando, pero pueden irse formando, porque formarte te tienes que formar a lo largo de toda tu vida. Vamos a tener carencias paulatinas que vamos a tener que suplir. Y yo diría a las personas que todavía dedicamos poco tiempo a nuestros equipos que reflexionemos de la importancia que tiene dedicarles este tiempo y los beneficios que luego nos van a aportar. Estos becarios, si no tienen un tutelaje, si no tienen esta persona de más experiencia que les acompaña, pues evidentemente nos vamos a perder por el camino muchas cosas que deberían de servir de aprendizaje mutuo. Lo digo porque no siempre hay el tiempo por una persona, pero tenemos que mirar dentro de nuestra organización quién puede hacer de mentor de los jóvenes y compartir vivencias, porque necesitamos saber lo que los jóvenes piensan. Si no, al final vamos a tener una visión muy sesgada de lo que está pasando. O sea, que es ponerle buena voluntad y pensar que si queremos hacer un mundo un poquito mejor, vamos a tener que cambiar algo lo que hemos hecho hasta ahora. Pues muy bien. Bueno, presidente, Ramón, ¿quieres decir alguna cosa? Ramón, ¿o nos podemos ir? ¿Nos das permiso? No, yo agradecerle, por supuesto, a María Ángeles la exposición, a toda la asistencia. Como sabéis, lo grabamos para enviarlo ahora a toda la oficina y a todo el que quiera tener acceso a esta información. Y nada más, que tengáis buen día y buen fin de semana, ¿no? Que ya estamos a viernes. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a